Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 23 de febrero del 2022. Hoy miércoles vamos a continuar con las exposiciones por equipos. Ayer nos quedamos platicando precisamente con una de ellas y hoy vamos a seguir en este sentido. Entonces les pido por favor, equipo, cuando tenga oportunidad de empezar a compartir su presentación para platicar sobre ella. Recordarán que nos quedamos platicando sobre los diferentes tipos bueno, ayer estuvimos platicando sobre los tipos de intereses, cómo existían diferentes observaciones que tenemos que hacer sobre los intereses y cómo podemos encontrar algunas perspectivas para la puesta en práctica de soluciones alternas. En este sentido, la definición del problema que tenemos en común, de esas afinidades que se tienen, es fundamental y con ello podemos entonces entender de mejor forma las motivaciones del otro y el otro también puede entender nuestras propias motivaciones. Recordemos que en una negociación integradora es clave que exista un flujo de información constante, que no nos guardemos tanta información como la distributiva. Y gracias a ello tenemos la posibilidad entonces de plantear de qué forma se pueden solucionar las problemáticas o los conflictos o las opiniones contrarias que se tienen. El tener la posibilidad de generar opciones nos permite entonces estar cada vez más cerca de un acuerdo. Y para estas opciones, el día de ayer nos comentaba el equipo sobre el círculo de convenios de Carnevale. Este círculo de convenios nos permite identificar aspectos concretos, ciertas estrategias y algunos mecanismos a través de los cuales podemos plantear los diferentes, vamos a llamarle, formas en que cuando una negociación está muy cerrada, podemos encontrar cierto tipo de solución o un camino que nos lleve hacia esa solución. Son 8 los tipos u 8 los mecanismos que nos permiten llegar precisamente a este convenio. Y pues bueno, vamos a continuar con eso el día de hoy. Adelante, equipo. Sí, buenos días. El día de ayer nos quedamos en el punto número 5 que comentó mi compañero Eder. A continuación voy a hablar acerca de recortar los costos para ajustarse. Esto se puede dar, o más bien esto se da cuando se reducen los costos de una de las partes que están involucradas para que con este motivo o debido a ello, pues la otra parte acepte la negociación. Mientras que para una parte se le reducen los costos, la otra parte eh, pues puede lograr sus objetivos. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando ayer mi compañero, puede que la consultoría de la que estaban hablando llegue a rentar en los suburbios, pero pues esto representaría un costo mayor, por ejemplo, para Samantha, que puede que a ella no le guste este lugar, porque puede pues que necesite más tiempo para llegar, más gasolina o por distintos motivos. Entonces, una forma de compensar o de llegar a un acuerdo acerca de si rentar o no en los suburbios puede ser que renten en los suburbios y que a Samantha pues se le dé como que una compensación económica por el dinero que va a gastar en llegar, ya que puede que el lugar esté más lejos. Le pueden brindar un vehículo. Correcto.
Y también en el ejemplo menciona que se le puede dar un espacio de estacionamiento reservado. Y pues esto haría que los costos de Samantha pues se reducieran, se redujeran. Y pues de esta manera pues podría aceptar. Porque pues como por ejemplo algunos de aquí que puede que alguien viva en el centro, se le haría complicado por ejemplo llegar a Tamatán. Pero si alguien les dice pues eh, si vienes a trabajar a Tamatán, yo te pongo un transporte, vas a tener tu estacionamiento, vas a tener un subsidio, pues ya se nos haría mucho más fácil y pues es más probable que aceptemos. Posteriormente, en la compensación específica es algo muy similar, sin embargo, pues es distinto. En una compensación específica se permite que una de las partes pues consiga lo que quiere o logre sus objetivos, pero esta persona o esta parte tiene que pagar a la otra como un tipo de compensación eh, por, por aceptar dichos objetivos, por aceptar que dichos objetivos se cumplan. Se llama no compensación específica ya que la compensación que se va a dar no tiene que estar estrictamente relacionada con la negociación. Por ejemplo, si estamos negociando eh, fresas, no estrictamente yo le tengo que dar más fresas a la otra parte o más dinero a cambio de que yo pueda lograr mis objetivos de los que tenía planteados. Otro punto importante de este tipo de compensación es que para poder llegar a realizarla necesito saber más acerca de la otra persona y acerca de sus necesidades y con qué facilidad puede olvidar sus principales conveniencias. Por ejemplo, en el caso que menciona Lewicki, al irse a los suburbios, a Samantha se le podría dar una compensación específica que sería darle muebles nuevos y pues de esta manera pues puede que la negociación sea atractiva para Samantha, a pesar de que darle muebles nuevos no tenga nada que ver con irse a los suburbios ni con su trabajo en específico. Sin embargo, al hacer esto, pues tenemos que conocer a la otra persona para saber con qué compensarle, ya que si no lo sabemos, pues podríamos llegar a una situación en la que la negociación se vuelva distributiva y pues puede que la otra parte fije demandas muy altas o que por el contrario, una de las partes intente no dar tanta compensación a cambio de que ésta logre sus objetivos y pues puede que no se llegue a ningún acuerdo. En cuanto a la jerarquización, quiere decir que las diferencias en intereses que había en un principio en una negociación se pueden reemplazar o se superan por otros intereses a lo largo de la misma. Siguiendo con el ejemplo que nos brinda Lewicki, él menciona que Samantha puede descubrir que tiene otro sueño a mitad de la negociación y en vez ya de estar hablando acerca de en qué lugar arrendar o qué tipo de compensación se le puede dar, a lo mejor Samantha decide pues que eso ya no le interesa y que ahora quiere perseguir otra cosa, sin embargo que quiere ser accionista de la empresa. Entonces la negociación pues ya cambia de rumbo totalmente y ahora de pasar de si rentan o no en los suburbios, pues ahora pasan a una negociación en donde Samantha puede involucrarse como accionista dentro de la empresa. Y pues así es como
se sustituyen los intereses. Se llama jerarquización porque, por ejemplo, Samantha va a poner sobre todo sobre toda la negociación, el punto que a ella más le interesa. Entonces, la negociación inicial pues ya pasa a segundo plano o de plano ya no, ya no tiene relevancia. Correcto. Obviamente, cuando hablamos de una jerarquización de ese tipo, como el que se menciona en el ejemplo, pues sería una solución que no controlamos. Es una de las partes, simplemente está cambiando totalmente la postura porque sus intereses se modificaron de forma repentina. Eso difícilmente va a suceder. Si ya se inició una negociación, pues probablemente va a continuar. Y si sucede, pues bueno, normalmente va a ser en beneficio eh, de la parte que no está cambiando sus intereses. Entonces, digamos que eso es una opción más sencilla, te sustituyó el interés automáticamente de alguien más y listo. Pero esta jerarquización de intereses no solamente es de esta manera repentina, sino que nosotros podríamos, dentro de la propia negociación, encontrar todos los intereses que nosotros estamos teniendo, todas las motivaciones que tenemos y tratar de generar una lista para saber cuál de esos intereses nuestros es el más relevante, cuál es el que más nos interesa, cuál es el que queremos conseguir con mayor, digamos, con mayores ganas, vamos a decirlo. De esta manera, a la hora de que estamos negociando cualquier situación, podemos vernos en la necesidad de que de 5 intereses o de 5 necesidades que yo tengo, a lo mejor 4 las voy a ceder, 4 las voy a dejar de lado. Y la que tengo en primer lugar es en la única que me voy a enfocar, porque es la que me interesa más. De esta manera, puedo yo conseguir lo que más me interesa, lo que más necesito, y puedo también negociar las otras 4 necesidades con la otra parte y ceder en esas otras 4. En la que más me interesa no va a haber, no me voy a mover, pero en las otras 4 sí. Con esto ya estoy ampliando bastante esa forma o ese espacio para negociar. No me voy a quedar centrado solamente en mi postura, sino que tengo esa manera de hacer concesiones. Idealmente, entonces, esta jerarquización no debería hacerse durante la negociación, debería tenerse desde antes. Debo establecer cuáles son las cosas que me interesan y cuál me interesa más y cuál me interesa menos, para que a la hora de que suceda la negociación sea mucho más sencillo. Y bueno, los otros dos que comentaba su compañero me parece que quedan bastante claros. Hacer o reducir los costos de una de las partes cuando es posible. Y la compensación fuera de lo que se está negociando también es ideal. Ojo que en esa de compensación no específica pueden entrar situaciones poco éticas. Está el caso, bueno, se los comentaba cuando les decía en qué situaciones no negociar, pero vamos a plantear una situación muy concreta que me ha sucedido en distintas ocasiones. Eh, por mi trabajo, pues bueno, en muchas ocasiones tengo que trabajar con empresarios, con empresas, a veces son locales, a veces son de otras partes del país. Incluso por allí en alguna ocasión con empresas, una empresa de Inglaterra y demás. Entonces, lo que sucede en muchas de esas ocasiones es que la persona con la cual estoy negociando cierto trato que se quiere conseguir, me plantea la posibilidad de generar el acuerdo y que ese acuerdo me va a beneficiar a mí por separado. ¿Cómo? Si se da el acuerdo, si yo permito que se dé el acuerdo tal como ellos quieren, me comentan que podría llegarme un regalo. No para la empresa, no para la institución en la que trabajo, sino para mí, un regalo personal. ¿Y qué sucede en esa situación? Yo podría decirle que sí, es una compensación no específica, es decir, una compensación que no está relacionada con la negociación como tal.
Digamos que estamos negociando, no sé, la adquisición de escritorios. Y si yo acepto la cotización que me hace X empresa, me van a regalar algo para mí y para mi casa. En ese sentido, esa compensación no específica se convierte en algo adicional, se convierte en una situación poco ética porque estás sacando totalmente de contexto esa compensación que le estás entregando y en lugar de darle una compensación a la empresa, se le estás dando a la persona. En lugar de que sea una compensación no específica, digamos honesta, estás dando un soborno. Y ese soborno, pues, implica que la persona que lo recibe está actuando de una manera poco correcta. Lo ideal, como se los he comentado antes, es que no se acepten ese tipo de negociaciones y normalmente así lo hago. ¿Por qué? Para empezar, por pensar en mis propios intereses. Si hiciera ese tipo de tratos, mi reputación y el prestigio de la institución se va hacia abajo. Y si alguien descubre lo que está sucediendo, pues peor aún. Pero además de eso, porque una empresa que hace ese tipo de acciones, seguramente realizará otro tipo de acciones similares, de las cuales quizás ni me dé cuenta. De allí la importancia entonces de, ¿sabes qué? Mejor no, me quedo con este otro proveedor. ¿Vale? La compensación específica entonces se puede ir encaminar hacia allá, hacia entregar cosas que pueden convertirse en sobornos. Cuando no es así, cuando se realiza una compensación no específica de forma correcta, cuando lo que se está negociando, perdón, cuando lo que se está compensando durante esa compensación específica, si bien no tiene relación con la negociación original, sí va a ayudar a la empresa a conseguir un objetivo o tiene un interés particular. Digamos, por ejemplo, que en este caso que les decía, el proveedor de escritorios, en lugar de decirme, si aceptas la cotización, te regalo algo para tu casa. Me dijera, si aceptas la cotización, te regalo 5 sillas para esos escritorios. En esa situación es una compensación conjunta, ¿ok? Pero podría decirme también, si aceptas la cotización, te puedo hacer un descuento en la compra de, no sé, pensemos quizá computadoras. En ese caso, el mueble de oficina y la computadora no necesariamente están relacionados porque no era lo que estábamos negociando. Entonces, allí sí podría aplicar. ¿Me explico? O sabes qué, si aceptas la negociación, eh, te hago la entrega totalmente gratuita en las instalaciones de la empresa en la que trabajas. En ese caso, sí sería una compensación específica y relacionada. El punto aquí es encontrar aquel elemento que tú sabes que le interesa a la otra parte y que tú le puedes entregar, pero que le interesa a la otra parte completa, no solamente entregar un soborno, una situación un poco ética. Bien, continuamos. Otras maneras de poder generar alternativas para el problema puede ser mediante un grupo pequeño, ya que los grupos, pues por lo general pueden llegar a resolver los problemas con mayor facilidad o de manera más eficiente, ya que estos al estar en un conjunto, pues aportan un mayor número de puntos de vista
Y entre estos mismos, pues se pueden apoyar para cambiar de opinión, para resolver problemas y para ver distintas perspectivas de los mismos. Sin embargo, pues al ser un grupo, se debe de tomar un procedimiento en el que se defina el problema y los intereses. Para de esta manera, pues poder generar opciones y pues llegar a una buena alternativa o una solución. Esto puede ser mediante una lluvia de ideas, la aplicación de encuestas o una lluvia de ideas electrónica. En la lluvia de ideas, pues la- el objetivo principal pues es generar la mayor cantidad de soluciones para el problema que se está teniendo. El procedimiento de esta pues es que alguien anote las soluciones y pues se vayan anotando sin agregar ningún tipo de comentario respecto a las mismas. Simplemente es que las vayan comentando y se vayan anotando todas, sin importar nada más, al menos en un principio. Ya que pues una lluvia de ideas busca que los participantes sean espontáneos e incluso poco prácticos para poder brindar pues demasiadas ideas y que el flujo sea constante de las mismas. Estas no se deben de evaluar eh, para que no se detenga el flujo y ya pues hasta el final, hasta que ya no exista ninguna idea que aportar, entonces sí es cuando se sigue el procedimiento. Lewicki nos menciona varias reglas importantes cuando se lleva a cabo una lluvia de ideas. La primera es evitar juzgar o evaluar las soluciones, como les comentaba. Si se empiezan a juzgar o a evaluar, pues el flujo de las ideas se limita. Y por ejemplo, si yo tenía una idea y veo que a un compañero mío lo están como que eh, juzgando de acuerdo a la idea que él planteó, pues puede ser que mi idea yo la sobrepiense o también la empiece a evaluar inconscientemente y decida mejor ya no aportarla porque puede que también mi idea esté mal o puede que no sea factible. Entonces pues ya no la aporto y la lluvia de ideas pues ya se queda sin una idea más y pues ya el flujo de la lluvia de ideas pues ya no es constante. Entonces pues como que ahí hay un conflicto. Otra regla es separar a las personas del problema y aquí pues se debe despersonalizar el problema y tratar todas las soluciones como igualmente viables. Esto porque pues nos debemos de quedar solamente con la idea en sí, sin importar pues de qué parte o de qué persona venga dicha idea, ya que pues en ocasiones pues podemos llegar a tener como ciertos favoritismos o algo así, o puede que admiremos, no sé, a lo mejor a alguien que está en la lluvia de ideas y por lo mismo que lo admiramos o que sentimos respeto o algo así, pues puede que, que su idea pues la tomemos como muy buena o en un caso contrario que sea muy mala porque la dijo alguien que nos cae mal o porque la dijo alguien que, no sé, siempre interrumpe. Entonces, pues se debe despersonalizar la idea y quedarnos solamente con esta. Sí, Y bueno, esto lo llamamos sesgo de confirmación, o bueno, sesgo en general. En muchas ocasiones, precisamente como comentaba Alexander, existe la situación en que por que lo haya dicho una persona u otra, tendemos a aprovechar, o mejor dicho, a pensar que está correcto o que está incorrecto, dependiendo de quién lo haya dicho. Y este sesgo se produce por la afinidad o falta de ella que tenemos con otra persona. Para evitar ese tipo de situaciones y tratar de despersonalizar a la idea del individuo, se recomienda utilizar la lluvia de ideas de una forma distinta.
En primer lugar, si eres una persona que no tiene esos favoritismos o esas acciones en contra de alguien, es decir, que eres imparcial, no hay ningún problema, puedes tomar las ideas de forma oral de todos y listo. Pero si se sabe que sí tienes favoritismos o que sí probablemente vayas a tener problemas con las propuestas de alguien, se recomienda que se haga esta lluvia de ideas, ya sea en papel anónimo, o sea, que todos los involucrados escriban en un papel lo que ellos piensan, la idea que tienen, o que se realice esta lluvia de ideas de forma electrónica. Más adelante vamos a ver un poquito estos dos, estos dos aspectos. En primer lugar, con las encuestas y después con la lluvia de ideas electrónica que por ahí estará mencionando el equipo. Pero sí, es importante evitar este sesgo que se puede provocar cuando estamos escuchando las ideas de varias personas. Seguimos. Ok, otras dos reglas que menciona es que debemos de ser exhaustivos en el proceso de toda la lluvia de ideas. Esto pues es insistir en la aportación de ideas, ya que por lo general las mejores ideas son las que se dan durante el proceso final de la actividad, ya que pues es cuando ya todas las ideas o las ideas más comunes o puede que las más fáciles, por así decirlo, pues se den al principio, entonces al final, al estar pensando demasiado en qué tipo de idea dar y al darnos cuenta de que otras ideas ya fueron dadas, pues puede que demos mejores ideas o ideas más elaboradas o más pensadas, eh, pero claramente sin caer en la evaluación o en la autoevaluación de las mismas. Otra manera, pues, es preguntar a personas externas, ya que estas, pues, al no tener ni idea del propósito de la idea, del propósito de la lluvia de ideas, pues puede que sugieran opciones o posibilidades de opciones que nadie haya dicho o que a nadie ni siquiera se le haya pasado por la cabeza, ya que pues al no tener idea de nada o al no tener conocimiento, pues simplemente dan la idea que ellos consideran y puede que esta idea, pues puede que sea una muy buena idea. Eh, Luego continuamos con las encuestas. Y pues aquí pues se distribuye un cuestionario que plantea el problema a una gran cantidad de personas y se les pide que enlisten todas las soluciones que puedan imaginar. En comparación con una lluvia de ideas, la lluvia de ideas pues no solicita ideas de quienes no están en la negociación o en ese lugar en específico, en ese lugar físico, a menos que, como mencionaba ahorita, se le pregunte a alguien externo. Sin embargo, para preguntarle a alguien externo, pues tendría que estar de cierta manera como que relacionado, ya que al ser pues en un lugar físico, por ejemplo en una oficina, a quien le podríamos preguntar pues podría ser alguien más de ahí o alejarnos un poco más a nuestra familia. Sin embargo, pues no está, la persona a la que le vamos a preguntar pues no está completamente desalejada del problema. Y una forma de llegar a este tipo de personas, que incluso están en otros lugares, en otras partes, pues sería mediante una encuesta. Aquí pues se enlistan todas las ideas o soluciones y pues así es como se recaba la información. Y para poder llevarla a cabo es necesario que las personas eh, no se vean involucradas con la aportación de ideas de otras personas, pues para no llegar a un conflicto eh, como lo que mencionaba anteriormente, de que puede que yo le haya visto a mi compañero de al lado que está contestando algo y entonces yo digo, pues su idea me gusta, voy a poner algo parecido. O su idea no me gusta, mejor no, mejor ya no escribo esta que yo tenía porque se parece mucho. Entonces, pues eso es muy importante cuando llegamos a realizar una encuesta. Otra forma, como mencionaba el profesor,
sería mediante una lluvia de ideas. Esto permite, al ser electrónica, permite ahora sí que podamos despersonalizar las ideas que se brindan, ya que pues no sabemos quién las dijo ni nada. Aquí pues se utilizan preguntas para guiar las respuestas de los participantes y de forma anónima pues se escriben las ideas en una computadora y se exhiben para que los demás las vean. Pero pues esto al ser anónimo pues nadie sabe quién la dijo, entonces pues ya no llega a existir ese conflicto de lo dijo esta persona que me cae mal o lo dijo esta persona que admiro. Entonces pues ya como que hay una neutralidad ahí de opinión personal. Y pues este tipo de lluvia de ideas electrónica puede ser útil en negociaciones integradoras, en donde se involucren a muchas personas, ya que pues debido al medio en el que se presenta, pues puede participar un gran número de partes. Bueno, finalmente, el último paso importante a realizar en una negociación integradora consiste en evaluar y seleccionar opciones. Básicamente, en este paso se hace referencia a que se debe de tomar la decisión final sobre pues qué solución se aplicará, pero eso posterior a un análisis que se debe de realizar de cada una de las opciones que se tiene. Para poder identificar cuál es la mejor solución a aplicar, se plantean algunas acciones que se pueden realizar. Bueno, primero se tiene una acción bastante fácil de llevar a cabo, que podría ser una de las más comunes, la cual básicamente consiste en hacer un listado de todas las soluciones que se propusieron durante la negociación para evaluar cuáles son aquellas de mayor interés, perdón, y que además son apoyadas con firmeza por ambas partes para pues descartar aquellas que no. Otra opción es identificar cuáles soluciones se consideran buenas y cuáles malas. Esto en base a si son soluciones que sí se pueden llevar a cabo, si son soluciones que son aceptables para ambas partes, etcétera. La siguiente acción que se puede realizar es que ambas partes establezcan algunos criterios específicos para evaluar las soluciones, siendo que pues al aplicar estos criterios o al identificar los criterios de mayor importancia, se pueden ir reduciendo todas las soluciones hasta que quede solo una, o bien hasta que quede pues la solución más viable o la que tenga mayor probabilidad de éxito. Al aplicar estos criterios es importante pues tener en cuenta que no siempre van a ser los mismos criterios. Estos criterios pueden variar mucho dependiendo de las personas que participan en la negociación. Por otro lado, un aspecto que se debe considerar como algo importante en una negociación es lo intangible. Es decir, se debe de tomar en cuenta que pues en muchas ocasiones en las negociaciones no solo se trata pues del bien o servicio que se negocia, sino que muchas veces es posible que una de las partes prefiera alguna solución en específico porque esa le permita lograr algo intangible que desea, como por ejemplo, si se trata de una negociación en la que pues participa un proveedor y un cliente, puede que el proveedor se incline más porque se lleve a cabo determinada solución, porque esta le puede aportar que pues en la empresa le den un mayor reconocimiento, lo feliciten, le den un ascenso, etcétera, o bien porque quiere dar una impresión de que es un participante fuerte o simplemente porque quiere establecer una relación comercial con la otra parte. Durante también este paso, puede que alguna de las partes piensen que sus preferencias no son consideradas o que su opinión no importa, por lo que es recomendable que las partes pues se tomen un descanso durante la negociación para evitar que pues alguna de las personas se altere y una vez pasado algunos minutos pues poder retomar
la negociación de una forma más calmada y pues poder intentar terminar la negociación de una forma exitosa. Por último, también es recomendable recurrir a la opinión de terceras personas que pueden ayudar a identificar la solución más factible. Esto puede ser de ayuda cuando se tienen algunas opciones que se pueden considerar complejas o bien cuando al final del análisis que se hizo, descartando aquellas que son malas, aquellas que no son de interés, etcétera, puede que queden aún así varias soluciones. Entonces, estas personas pueden ayudar a identificar entre todas esas, pues, cuál es la solución que posiblemente sea la mejor. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, equipo. Con esto terminamos la exposición del equipo número 5, en la cual observamos todo el proceso de una negociación integradora. Y si se fijan, es bastante más complejo que una negociación distributiva, y lo entendíamos desde antes. La distributiva llegas, empiezas a atacar, si consigues lo que querías bien, y si no, pues te vas. En cambio, en la integradora tiene muchos más aristas, tiene muchas otras áreas que debemos tomar en consideración si es que la queremos aplicar. Recordemos que esta parte o esta forma de negociar inicia con la definición de un problema, identificarlo claramente y definirlo. Si no tenemos un problema bien definido, difícilmente vamos a conseguir generar soluciones. Lo primero es eso, identificar y definir cuál es la situación que está generando un problema y por lo cual se está buscando negociar para llegar a un acuerdo. Número 1. Número 2. Una vez que ya está bien identificado y definido el problema, hay que tratar de comprenderlo del todo y que ambas partes lo entiendan. Pero además, cada parte debe demostrar cuáles son sus intereses y sus necesidades. Una vez que ya podemos apreciar qué es lo que quiere y necesita la otra parte y que yo también le expuse qué quiero y qué necesito, será mucho más fácil la posibilidad de generar soluciones alternas. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Qué tipo de convenios podemos hacer? ¿De qué manera podemos generar un acuerdo? Ya sea basándonos en lluvia de ideas, en encuestas y demás, como lo comentaba Alexander hace un rato, o también como se mencionaba el día de ayer, y se terminó el día de hoy con las diferentes opciones que por ahí nos pone Carnevale en su círculo de convenios y cualquier otra manera. Identificar todas aquellas alternativas que tenemos para solucionar ese problema y poder llegar a un acuerdo. Y finalmente, como nos comentaba Sonia, esas soluciones que se han planteado, sean 2, 3, 5, 10, hay que evaluarlas, identificar con claridad cuáles de ellas pueden ser buenas y cuáles pueden ser malas, acordar ciertos criterios que nos permitan medir qué tan bueno, qué tan mala es cada solución y finalmente llegar a ese acuerdo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Esta es la parte donde cada uno de los involucrados va a decir qué solución le parece mejor. Y si no hubiéramos hecho las otras 3 etapas, esta parte sería muy complicada, casi imposible de generar. Pero como ya se hicieron las 3 etapas de forma conjunta, de manera conjunta se conoció el problema, se mostraron intereses y necesidades, se generaron objetivos claros de lo que se desea conseguir y se plantearon las soluciones. Como ya se hizo todo eso antes, pues entonces esta última etapa de encontrar cuál de esas alternativas es la mejor, usualmente se vuelve mucho más sencilla. Ya todos entienden el contexto, ya todos entienden el ambiente en el cual se está trabajando. Por ende, la forma de conseguir esa negociación exitosa va a ser, como les decía, mucho más simple. Como vemos, la negociación distributiva y la integradora son muy distintas, son muy diferentes. Es importante conocer y entender ambas antes de entrar a una negociación para también tener la posibilidad de decidir cuál
vamos a estar utilizando en cada caso. En ocasiones podemos iniciar con una actitud más integradora y conforme avanzamos nos damos cuenta que necesitamos cambiar a distributiva y lo que podemos hacer es cambiar a distributiva o hacer que la otra parte cambie a integradora. Eso ya dependerá de cada situación y de cada caso. Mañana vamos a terminar de hablar sobre negociación integradora con el equipo número 6, con algunos factores que impactan precisamente en este tipo de negociación para facilitarla, para que sea mucho más simple. Entonces, mañana equipo 6, les pido estar preparados. Empezamos con ustedes. Por lo pronto, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.